¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la explicación de la sección de comprensión lectora de este examen de simulación del Exani 2. Yo soy el profe Caleb. Vamos a hablar a continuación sobre la sección de comprensión lectora, los textos, las preguntas, por qué sí, por qué no, son ciertas respuestas, etcétera. Vamos a explicar algunas cosas conforme vaya siendo pertinente. Vamos a pasar algunos tips y trucos express para salir bien librados de esta sección, pero el mejor consejo que te puedo dar, lo mejor que puedes hacer por ti mismo para prepararte para la sección de comprensión lectora, ¿qué crees que es? Pues leer, efectivamente, siempre. ¿Sale? Primero, vamos por partes. Tenemos aquí este texto que se titula Demanda acusa a Meta de acceder a chats de WhatsApp, tilda de falso descifrado de extremo a extremo. Tenemos una noticia, perdón que aquí sale mochito el título. Dos cosas. La primera, normalmente las noticias tienen títulos larguísimos que ya nos están explicando de pe a pa de qué se trata todo el texto. Todo, completito, ¿va? Segundo, aunque no te van a preguntar qué tipo de texto es este, porque esa es una pregunta que no existe en el examen real, ¿sale? Sí sirve que sepas identificar qué tipo de texto estás leyendo, porque con eso puedes saber qué tipo de cosas esperar de él, de qué temas puede tratar, de qué formas va a hablar el autor acerca de ello y en general qué recursos o herramientas tienden a utilizar, etcétera. Hay ciertos tipos de texto que siempre se pueden complicar más que otros. Por ejemplo, las preguntas relacionadas con las noticias siempre son súper simples porque siempre tienen que ver con lo que se dice de manera textual. No hay nada que interpretar, no hay nada que pensar en exceso. ¿Sale? Bueno. Como aquí ya nos lo dijo muy explícitamente el título, trata esta noticia sobre una demanda a Meta porque básicamente la gente dice que WhatsApp no tiene un cifrado verdaderamente útil, real, genuino, ¿sí? Tus datos están expuestos, spoiler, ¿ok? Lo que digo no lo digo para hacer spoiler, pero es que conforme vas hablando de lo que dice la lectura, te vas a dar cuenta de que saltan de inmediato las respuestas correctas de muchas de las preguntas. Así funciona, ¿sale? Bueno. Pregunta número 1. Según el texto, ¿qué garantiza el cifrado de extremo a extremo que afirma utilizar WhatsApp? Lo que se supone que te garantiza que existe ese cifrado es que solo tú y la persona a quien le enviaste un mensaje, o sea, el emisor y el receptor, pueden ver ese mensaje, leerlo. Ni siquiera WhatsApp como empresa, como aplicación, tiene acceso a ello. Dicen, ¿ok? La respuesta correcta es la A. Aquí voy a decir en repetidas ocasiones algo que puede sonar muy simple. ¿Por qué no son las respuestas la B y la C? Pues porque el texto no dice eso. Algo que puede pasar muy a menudo cuando no estamos leyendo bien o no estamos leyendo el texto completo es que podemos quedarnos con la idea de que el texto dice algo que en realidad no es lo que dice. ¿Sale? Sobre todo cuando nos dejamos guiar, porque yo vi una palabra por ahí y aquí esta respuesta tiene esa palabra. Ah, ok, pero como no viste el contexto, no entendiste lo que decía la lectura en realidad, no sabes qué dice sobre esa palabra. Por lo tanto, no puedes afirmar que sea correcta esa información. Bueno, pregunta número 2. ¿Qué argumentos utilizan los demandantes para cuestionar la seguridad de WhatsApp? A, que el cifrado solo funciona en algunos países. B, que las herramientas de seguridad son falsas. O C, que WhatsApp no utiliza ningún protocolo de cifrado reconocido. Pues lo que dicen es que no parece que este cifrado funcione en todos los países. Eso es lo que dice la noticia. Pregunta 3. ¿Qué se puede decir sobre el léxico y tono del autor? Esta es una pregunta interesantona que tiene que ver con aspectos tan básicos, no ya sobre el contenido del texto en sí, sino como la forma en la que está escrito, el tono y el léxico que usa, o sea, qué tipo de vocabulario está utilizando. Las noticias generalmente utilizan un léxico súper simple, súper directo, súper neutro, súper formal en el sentido más estricto de la palabra, porque no es coloquial, pues, ¿no? Que cualquiera puede leer, porque precisamente una noticia es un texto pensado en llegar a muchas personas que pues, tienen que poder leerlo y entender lo que dice, ¿sabes? O sea, tiene todo el sentido del mundo. Bueno. Entonces, no es irónico porque el autor no está ni opinando ni buscando polemizar, no habla de forma coloquial como de qué onda, qué hubo, etcétera, ¿ok? Simplemente es neutral y su intención es meramente informativa. Eso es lo que está haciendo en general el autor en una noticia en la que tú quieras, no nada más en esta. Sería raro que no.
¿Sale? Bueno, ahora, según lo expuesto, en el texto se entiende que los datos de los usuarios de WhatsApp pueden estar expuestos, banda, expuestos, ¿sale? Ya lo dije, no vendidos porque la noticia jamás dice que WhatsApp vendió tus datos, no falsificados porque pues, son tus datos. La idea no es que sea falso lo que tú pones. Están expuestos y podrían ser leídos por gente, no sé, hackers o empresas o ve tú a saber por quién. A mí ni se me había ocurrido que alguien, además de WhatsApp, y la persona que está leyendo el mensaje y yo podíamos leer ese mensaje. Pero ahora lo pienso, ¿no? En fin. Pasamos al siguiente texto, que es un artículo de opinión. Los artículos de opinión eh, son textos donde, como el nombre indica, el autor expresa su opinión acerca de un tema de carácter social, un tema de actualidad, un tema que debería interesarnos a todos. No voy a decir polémico, porque el hecho de que algo sea polémico no puede variar un poco. Por ejemplo, podemos decir que hay cierta relativa polémica en el tema de las IAs, que es el tema que está tratando este texto, ¿sí? Sin embargo, em, bueno, no es algo tan polémico como otros temas de los que por supuesto no vamos a hablar aquí, ¿no? Como la situación política de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, un artículo de opinión es un texto donde un autor opina de manera personal, de manera subjetiva, obviamente, sobre esto, sobre X tema. En este caso, comienza el autor hablando sobre la publicidad de Google, que ya está en todos lados, que nos invade, que cae gordo que esté, pero luego reflexiona sobre ¿y qué nos están vendiendo con esto? Nos quieren vender a fuerzas la inteligencia artificial, ¿sí? Y para sorpresa mía, por lo menos cuando leí el texto por primera vez, no habla mal el autor sobre la inteligencia artificial. De hecho, opina que puede ser el inicio de una gran revolución que nos permita llegar a muchos descubrimientos y logros como especie en el futuro, comparándolo con la esclavitud y cómo la esclavitud permitió que hubiera un florecimiento de las artes, de las ciencias y de la sociedad en Europa en su momento. ¿Por qué? Pues porque la banda ya no tenía que preocuparse por cosas tan sencillas como planchar, lavar, bueno, no sé si la gente planchaba, pero se entiende, ¿no? Por el trabajo rudo, el trabajo físico. Alguien más lo hace por ti. Es lo que sugiere, ¿vale? Vamos a ver. 5. ¿Cómo describe el autor a los llamados agentes que propone Google? Los agentes que no son otra cosa que las inteligencias artificiales que nos vende como producto. A eso se refiere con agentes, ¿sale? Opción A, como asistentes para responder preguntas simples. B, como sistemas que actúan de manera autónoma bajo supervisión humana mínima. Esa es la correcta, guiño, guiño. Y C, como programas exclusivos para desarrolladores expertos en inteligencia artificial. Vamos por partes. Primero, repito, las respuestas que no son correctas no son las correctas porque no lo dice la lectura. Lo que dice es otra cosa. Pero vamos viendo. Lo que dice directamente la lectura es que lo venden como sistemas que pueden hacer tu chamba siempre bajo tu supervisión, nunca de manera independiente ni sin que tú se los pidas. Y eso es lo que está diciendo totalmente. Sí, nada más. No es exclusivo para expertos, es algo que todos podemos utilizar, etcétera. Ahora, ¿a qué se refiere la expresión señalada con el número 1? No la tengo aquí en pantalla, pero sí la tengo aquí a la mano. Y lo que dice es que estos trabajadores autómatas virtuales son el sueño húmedo del capitalismo tardío. Dice agentes que renegocian entregas y compensan clientes antes de que se enojen, procesan correos, contratos, facturas, todo con supervisión mínima. O sea, lo que quiere decir es que A, una herramienta neutral que beneficia por igual a trabajadores y empresas, obviamente lo que busca es que se beneficien las empresas, por eso lo del capitalismo, ¿no? Que es un trabajador que hace muchas cosas y que no hay ni que pagarle. Es lo que está diciendo. Tenemos la opción B que dice a un avance tecnológico que prioriza la eficiencia económica sobre las condiciones laborales, ¿sí? Y un recurso temporal que desaparecerá cuando mejore la educación digital. La opción C, pues ni la sabemos. Y la opción A, pues no necesariamente trabaja a las empresas. Lo que quiere decir con esto de que es el sueño húmedo del capitalismo es que es una fuerza que trabaja y que no requiere de paga ni de cuidado. Por eso es la eficiencia económica sobre las condiciones laborales. Puede trabajar 24/7, ¿no? Por eso es la respuesta.
7, aquí sí, el tono empleado del autor es crítico, neutro o polémico. No es polémico, no está buscando crear tensión como aquí dice, no está atacando a Google, de hecho él mismo te lo dice, no estoy en contra, ¿no? Es crítico porque evalúa la situación y emite su propia opinión al respecto, sin ir más lejos. 8. ¿Qué comparación utiliza el texto para reflexionar sobre el impacto de la IA? Lo acabo de adelantar yo, pero lo compara con el Renacimiento europeo y la esclavitud. Cómo gracias a que la gente ya no tenía que preocuparse por el trabajo más duro físicamente, podía darse el lujo de pintar, de inventar, de crear, ¿no? Es feo, pero es real. Bueno, así nada más. Pregunta 9. ¿Cuál es la inquietud central que plantea el autor al final del texto? A, si la competencia entre empresas tecnológicas reducirá costos. Eso no le importa, jamás. No es eso lo que le preocupa. B, si los agentes de la IA permitirán un avance humano sin repetir errores morales del pasado. Claro, porque obviamente en este tema de la esclavitud hay un problema ético muy importante, que hay esclavos, ¿no? Y C, si Google logrará imponerse definitivamente sobre Microsoft. Si te das cuenta, algo que pasa a veces con las respuestas incorrectas es que entre la opción A y la opción C, más o menos está tocando el mismo tema, lo de las empresas. ¿Cuál empresa va a ganar? Si las empresas van a reducir sus costos. Eso no le importa al autor jamás. Eso no está a discusión. Así de simple, ¿sale? Por eso la respuesta correcta es la B. Pregunta 10. A partir de la comparación con el Renacimiento se puede inferir que el autor advierte sobre qué cosa. A. El riesgo de progresar gracias a estructuras moralmente cuestionables. Sí. B. Lo inevitable de la explotación como motor del progreso. También es posible, vamos a pensarlo más a fondo, porque sí, hay que explotar a otros para progresar, ¿no? Es feo, pero sí. Bueno, no vamos a hablar de situaciones particulares, pero cuando trabajas mucho y no tienes tiempo para el esparcimiento, cuando estás estudiando y trabajando y no tienes tiempo para los hobbies, para los videojuegos, para pintar, para leer, para escribir, para cantar, lo que sea que te gusta, obviamente, ojalá hubiera alguien que hiciera eso por ti, ¿no? Sé la superioridad ética del presente frente a las sociedades del pasado. No. Está advirtiendo sobre el riesgo de progresar a base de aprovecharse de los demás, de explotar. No está, ojo, la clave aquí para descartar la opción B, que es una respuesta complicada, que nos seduce, es lo inevitable de la explotación. Porque precisamente, en teoría, con la inteligencia artificial no estamos explotando a nadie, porque la IA pues no es alguien, ¿ok? Aunque las películas de ciencia ficción te quieran vender de ella contraria, no estamos explotando a nadie. Entonces la respuesta es la A por ello, que no sea progresar a base de estructuras morales que no son correctas, que no son buenas. Tenemos como siguiente lectura una pequeña, un cuentito muy divertido sobre un mono que quiso ser escritor satírico, que quería escribir sobre la gente y sus defectos, pero a la larga no quiso fastidiar a nadie, no quiso hablar mal de nadie en realidad y que se lo tomaran personal, que lo despreciaran. Y hay una ironía al final que es que a él terminan hablando mal de él. O sea, igual no iba a quedar bien con nadie, ¿no? Pregunta número 11. Según el cuento, el defecto de la abeja es ser trabajadora compulsiva. La oveja trabaja compulsivamente. No recuerdo si quien era promiscua era la zorra. No, no me acuerdo. No me acuerdo si era ese animal. Perdón, si no era y ya lo dije. No importa, ya lo dije. Pero, pero es la abeja la que trabaja mucho, ¿va? Ok, punto. 12. ¿Cuál era el objetivo del mono al relacionarse con los demás animales? A. ¿Ganarse su aprecio para obtener beneficios materiales? No. B. ¿Conocer la naturaleza humana para escribir sátiras? Sí. Conocer cómo es la gente para poder escribir satíricamente acerca de ellos. C. ¿Evitar conflictos sociales dentro de la selva? No, él no quería evitar conflictos. Quería conocerlos para escribir sátiras. Esa es la respuesta correcta, la B de bandida. 13. Se puede decir que el texto en realidad critica ¿a quién? Opción A la hipocresía y el miedo a incomodar a la gente cercana. B, a la incapacidad intelectual de los escritores satíricos, o sea, son incapaces, son incompetentes, son tontos. O C, la falta de talento artístico en la sociedad. Esta creo que es muy fácil, porque obviamente es un texto que tiene que ver con la hipocresía y el miedo a incomodar. No quiere incomodar, no quiere quedar mal. ¿Y qué crees? De todos modos quedó mal. No les puedes dar gusto a todos
Creo que estoy haciendo un spoiler porque sé que hay una pregunta que tiene que ver con ese tema, pero no recuerdo cómo es la respuesta. 14. ¿Qué ocurre cuando el mono decide abandonar la sátira y dedicarse a la mística y al amor? A. Es admirado por su madurez espiritual. Por supuesto que no, a nadie le importa eso. Suena feo, pero a nadie le importa. B. Se vuelve más popular. No. C. Es rechazado y considerado extraño por los demás. Es como, qué raro. Punto. 15. ¿Qué refrán refleja mejor el contenido del cuento? A. Más vale llegar a tiempo que ser invitado. B. Ni Dios les cae bien a todos. O A. Al que obra mal se le pudre el tamal. No puedo creer que se quedó esa respuesta al final. Perdón. Obviamente la respuesta es la B. ¿Ok? Ni Dios les cae bien a todos. Por muy bueno que seas, por excelente persona, tipazo que seas, no les vas a caer bien a todos. Nunca. Punto. ¿Va? Siguiente. Pregunta 16. ¿Qué idea plantea el autor al inicio del texto? A. Que la memoria solo registra hechos comprobables de la realidad. B. Que existe una memoria ligada a los sueños distinta de la experiencia cotidiana. O C. Que los sueños carecen de relación con la memoria personal. Aquí esta es ya la primera pregunta de un ensayo que se llama La hoja en blanco. Sí, me faltó poner aquí el título, pero bueno. En este ensayo que habla sobre la hoja en blanco, lo que dice sobre la memoria es que la memoria está ligada a los sueños y que es distinta de la experiencia cotidiana. O sea, básicamente que ni los sueños ni tu memoria son como realmente acontecieron las cosas. Hay una distorsión ahí, ¿ok? Dice, el texto lo estoy leyendo en este momento que no esté en pantalla. Dice que en sueños existe una memoria paralela a la que registra los hechos de la realidad sensible, una memoria que nos crea un pasado ajeno a la experiencia. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere. Hay un dicho, creo que dice algo así como, nuestra vida no es como fue, sino como la recordamos, porque esto es algo de lo que se ha hablado mucho, pues, en la literatura en general. Dice la pregunta 17. ¿Qué se puede inferir que la autocrítica excesiva provoca en el autor? A. Una mejora constante en su estilo literario. B. Una paralización que lo lleva a la página en blanco. O C. Un rechazo absoluto hacia la idea del proyecto. Bueno, aquí hay algo importante, que es que el título de un texto siempre tiene una función. Hay muchas cosas que tienes que saber acerca de un texto y que no he podido mencionar hasta ahora porque hasta ahora es pertinente. Primero, que el título tiene una función clave en cualquier texto porque ya nos está adelantando el tema principal y lo subraya. Y una cosa que tienes que saber acerca de las preguntas de comprensión lectora de Exani es que muchas respuestas que puedes encontrar complicadas o preguntas que se te hacen difíciles tienden a repetir constantemente palabras clave o tienden a estar repitiendo las respuestas correctas todo el tiempo, la idea principal de la lectura. La idea principal de una lectura suele estar en el título, la idea principal de una lectura suele estar en la introducción, y eso ¿dónde está? En el primer párrafo, los primeros dos si acaso, porque todo texto siempre nos va a contar de qué se trata. No es un misterio que tienes que descifrar, ¿sale? Ahora, la hoja en blanco, un proyecto. Y lo que dice el autor efectivamente es que la autocrítica excesiva, criticarte demasiado a ti como autor, como persona creativa, tal vez tú, si eres una persona creativa, pintas, bailas, cantas, compones algo, no sé, te ha pasado, te lleva a la paralización que te lleva a la página en blanco, al no poder crear. Eso es lo que dice. Es un texto que me gustó mucho. Pregunta 18. ¿Qué representan las páginas vacías en los cuadernos del autor durante ese año? A. El abandono definitivo de la escritura. B. Proyectos concebidos pero que nunca emprendió. O C. La falta total de ideas literarias. Ok, vamos a ver lo que dice aquí. Habla acerca de las páginas en blanco. Dice, las páginas vacías dan cuenta de la prodigalidad del pensamiento y de la imposibilidad de poner la atención fija en un solo punto. Durante los últimos 12 meses he sido presa de violentas distracciones. Solamente en el vacío de la atención pueden hacer la idea interesante o el proyecto digno de considerarse. Intuí la posibilidad de un proyecto más osado todavía que el de Malarmé, el proyecto de la página en blanco. ¿Va? Creo que lo que estoy buscando aquí está un poquito más atrás. Pero bueno, entonces, creo que con esto ya podemos obtener la respuesta correcta. No es el abandono definitivo, porque está buscando escribir, aunque no puede. No puede ser esa la respuesta porque estaría contradiciendo lo que sí nos dice el texto, ¿ok? No es
la falta total, sino proyectos que se conciben y se abandonan. Proyectos concebidos pero nunca emprendidos. Esos son sus páginas en blanco, proyectos que no continuaron. Algo que nos puede ayudar en este caso particular, pero no lo tomes como regla, es ese definitivo y esa falta total que mencionan las opciones A y C y que son demasiado absolutas, demasiado exageradas, demasiado totales. El autor habla de su interés por escribir y no abandona totalmente la escritura, ¿ok? Bueno, pregunta 19. Según el texto, ¿qué factores actúan como catalizadores de las figuras simbólicas recurrentes? ¿Qué cosas? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Qué cosas actúan como catalizadores de las figuras simbólicas recurrentes? Algo que te puede ayudar en algunos casos, como yo estoy haciendo en este momento, es volver sobre el texto y comprobar, por ejemplo, que, bueno, en este caso a mí es una respuesta que no se me ha olvidado porque me recuerdo mucho lo que dice, pero es algo que se me fue la palabra. Quería leerte, ¿ok? Dice, la muerte, la mudanza, el retorno son los grandes catalizadores de esas figuras simbólicas. Ya recordé lo que te iba a decir. Lo que te iba a decir es que, por ejemplo, la palabra catalizadoras, esas palabras como que relucen, que son como algo de lo que te acuerdas, no necesariamente porque te importe mucho o porque te guste la palabra, sino porque es como una palabra un poco no tan común. Te pueden ayudar a orientarte dentro del texto. Eso era lo que te quería decir, ¿va? Pero bueno, esa es la respuesta correcta. La muerte, la mudanza, el retorno. O sea, son símbolos que están ahí recurrentemente. Pregunta 20. La oración marcada con el número 2 dice, la página en blanco es la posibilidad del proyecto. ¿Qué indica? A, la escritura solo puede surgir del trabajo constante. B, el vacío y la indecisión también forman parte del proceso creativo. O C, la literatura auténtica debe evitar cualquier forma de planificación. Tiende a evitar, dependiendo del texto. Es que estoy pensando en particular en un ensayo de Examen Real, un texto que se llama La religión de José Emilio, que por cierto está en los exámenes de simulación, donde puedes encontrar las respuestas correctas por dos razones. La primera que te dije, que tienden las respuestas correctas a repetir la idea principal. Y la segunda, que podemos evitar los absolutos como aquí. La respuesta correcta es que el vacío y la indecisión también son parte del proceso creativo. Porque crear no es solo producir a lo loco, ¿sí? Nada más. Pregunta 21. La referencia a Proust y a Mallarmé, dos autores que menciona y que mencioné hace ratito en el fragmento que leí, en el primer fragmento que leí, permiten inferir qué cosa. A, el autor considera fracasados los proyectos literarios que no se concretan. No creo, porque es parte del proceso creativo. Lo acaba de decir anteriormente. B, valora el proyecto literario incluso aun cuando no llega a realizarse. Sí, es valioso, aún entonces, porque siguen siendo ideas valiosas. Y en todo caso, lo importante es que llegamos a tener conocimiento de esas ideas, de esos escritores, aunque no se hayan concretado como algo que pudo ser. O sea, critica a los autores que privilegian la reflexión. No, no, no. Está valorando esas cosas. Que también esos autores muy importantes en la historia de la literatura tuvieron sus momentos de falta de creatividad y, y él está hablando de esto, del valor de esa página en blanco. Bueno. Tenemos a continuación un texto muy aburrido, pero muy simple. Al igual que con las noticias, los documentos que podemos llegar a tener en Exani pues son relativamente sencillones, ¿sí? Em, Tenemos un contrato de prestación de servicios profesionales. Quedé un poquito corrido hacia la derecha, pero bueno. Vamos a ver las preguntas, que suelen ser textuales, como dije. 22. ¿Por qué razón la contratante requiere los servicios? A, porque necesita cubrir una vacante laboral permanente. No, no es permanente. B, porque requiere servicios profesionales especializados para un proyecto específico. Sí. C, porque el prestador representa legalmente a la empresa. No. Fíjate que la pregunta dice que por qué la que contrata está contratando el servicio. Pues porque lo necesita. Es obvio. ¿Sí? A veces las respuestas pueden ser un poco mareadoras, pero al final es algo muy simple y muy lógico, como aquí. 23. Según el contrato, ¿qué condición establece que no existe una relación laboral entre las partes? A, que el prestador debe cumplir un horario fijo dentro de la empresa. B, que el prestador actúa de manera independiente y utiliza medios propios. O C, que la contratante puede renovar el contrato al finalizar su vigencia. Bueno, vamos viendo algunas cosas si quiere. Dice que la contratante es una sociedad legalmente constituida.
que el prestador cuenta con la experiencia y conocimientos necesarios, o sea, la persona a la que estás contratando, que ambas partes reconocen la personalidad con la que comparecen y declaran que no hay error, bla, bla, bla. Una cláusula, el prestador está obligado a brindar los servicios y asesoría técnica. Segunda cláusula, la vigencia, el contrato tiene vigencia de 6 meses y a partir de esa fecha y puede renovarse mediante acuerdo previo, pero no dice que sea al terminar. ¿Son las únicas cláusulas? No. La tercera que te habla de los honorarios, la cuarta que te habla de la confidencialidad. Ahora, bueno, la quinta, antes de terminar con esta parte, habla de qué pasa si hay una terminación anticipada. El contrato podrá darse por terminado de manera anticipada por cualquiera de las partes mediante aviso por escrito con al menos 15 días naturales de anticipación. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Este tipo de textos, como pueden ser convocatorias, instructivos, cartas poder, solicitudes, garantías, y estoy citando solo algunos de los que sí han venido en exámenes reales, tienen una función que es, así como con las noticias, el hecho de que tú puedas encontrar datos dentro de la lectura. O sea, son preguntas de rastrear datos, por así decirlo, ¿sí? Pero bueno. Entonces, ¿qué condición establece que no hay una relación laboral? Pues que el prestador es independiente y utiliza medios propios, básicamente. Eh, punto. La opción C, si te estás preguntando, bueno, la respuesta es al final porque está ahí, ¿no? Nuevamente. Pero la opción C justamente dice que se puede renovar al finalizar, pero eso no habla sobre la independencia, o sea, solamente estamos colaborando, trabajando juntos durante lo que dure este contrato. 24. ¿Durante cuánto tiempo se obliga al prestador a mantener la confidencialidad de la información? Vamos a la cláusula que habla sobre la confidencialidad. Dice, era la cuarta, si mal no recuerdo. Sí, dice, el prestador se compromete a guardar confidencialidad sobre la información obtenida durante la ejecución del contrato, obligación que subsistirá aún después de su terminación. O sea, no vas a confesar nada. Hasta la entrega, incluso después de la terminación del contrato, es la respuesta correcta que está ahí en la cláusula. 25. ¿Qué debe hacer la contratante para dar por terminado el contrato de manera anticipada? Lo leí hace un momento. Avisar por lo menos hace 15 días naturales antes. O sea, la opción B. 15 días antes, no 6 meses, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos un poema que se llama Epilogue and After. No sé si es epílogo o epilogue, creo que es epilogue, no sé, no importa. Que dicen, igual no le entiendo a los poemas, profe. Claro que le entiendes a los poemas, es un tema muy interesante, es un tema del que hablaremos en las clases y todo, ¿ves? Pero vamos a lo siguiente. Lo voy a leer para que vayamos entendiendo algunas cosas, y esto quiero que te sirva como tip, ¿ok? Muchas veces escuchar a alguien más leer un poema te ayuda a entenderlo mejor. Y una de las razones principales, a lo mejor te puede parecer muy boba, pero es porque tú cuando lees puede que llegues al final del verso y lo sientes como un tope y luego vuelves a empezar. De manera que piensas que estás leyendo algo que no tiene como una secuencia o una congruencia, pero no es así. Vamos viéndolo. Dice, ¿cuánta ceniza ardiente llueve el cielo? Ecos antiguos de una voz que pasa, ese enemigo que inventó el espejo y me instaló sin verme en su mirada. Dando bandazos, el invierno cae. No me permite desdecirme. Calla para obligarme a oír desde el silencio el rumor con que anula las palabras y hace hablar a los árboles, a las piedras desnudas, a los puentes, con el lenguaje del agua, burlón y regio por las galerías, el aire muerde sin cesar las ramas. Ellas me enseñan a mirar sin odio. El sol es siempre nuevo cuando se levanta. El frescor de las cosas desmiente mi agonía, y en este cuerpo imán de tu memoria inscribo el lastre fiel de un monólogo en calma. La noche apoya su cabeza en mi hombro, su materia sensible. No hay nostalgia, sino copos de tiempo que la noche aventa en un espacio vuelto madrugada. Mis ideas acerca del futuro crecen como burbujas de sustancia. ¿Por qué seguir? La escena ha terminado, y ahora que ya no necesito nada, si acaso respirar la luz del día, ahora cuando descubro que esa luz no acaba, sé que el camino existe, porque por él avanzo, soy camino, sobrevivir ha sido mi venganza. Órale. Pregunta 26. Spoiler. Generalmente las preguntas de los poemas, contrario a lo que puedes pensar,
Son súper textuales, son preguntas sobre lo que el poema dice textualmente. ¿Ok? Pregunta 26, el cielo llueve, ¿qué cosa? Lo dice el texto al principio. Llueve el cielo ceniza ardiente. Y algo cae. ¿Qué era lo que caía? Bueno, aquí está mal. El invierno cae. Nada más que hay un error aquí en la pregunta. La opción A debería decir ceniza invierno. Sorry. Pero está ahí textual, pues. 27. ¿A qué se refiere la expresión marcada con el número 3? Que es la que dice ese enemigo que inventó el espejo. A, una figura externa que lo observa. Pues si lo inventó el espejo, ¿a quién miras en el espejo? La conciencia tuya, la propia conciencia o identidad reflejada en ti mismo. Como cuando te ves y estás enojado contigo mismo o decepcionado de ti mismo. Ese enemigo que inventó el espejo, porque pues ¿quién está en el espejo? ¿No? Tú. Tú siempre estás en el espejo que miras. Ah, ¿verdad? Bueno, dice la siguiente pregunta. ¿Cuál puede decirse que es el tema del poema? A, la desesperación ante la pérdida y ante el paso del tiempo. B, el tránsito desde las crisis interiores a la superación de dicha crisis. Sí. Y la nostalgia por un pasado idealizado. Ojo, aquí corremos el riesgo de responder o la A o la C por poner cualquier cosa. Porque las dos te pueden sonar poéticas, te suena bonito lo que dice, ¿me lo vendiste? ¿Está bien? No, no funciona así. ¿Sale? Es importante que lo sepas. El texto comienza hablando de esta ceniza, de este como juzgarse a uno mismo con eso del enemigo que inventó el espejo, pero al final lo supera, porque hay una especie de, pues eso, de superación. Sobrevivir ha sido mi venganza. Sé que el camino existe porque por él avanzo, soy camino. ¿Sí? Está de malitas, está decepcionado, está triste, está, etcétera, pero lo supera. No hay nostalgia, no habla de extrañar el pasado, no habla de haber perdido a alguien, no habla del paso del tiempo, en realidad. Te estás proyectando si piensas que sí lo dice. Interesante. 29. Cuando la voz poética se compara con un camino, ¿qué quiere decir? ¿Que ha llegado al final? No, sigo avanzando. El sentido se construye al avanzar. Esta respuesta me gusta mucho porque me gusta mucho ese verso, pero esta es la respuesta correcta. Así de simple. Caminante no hay caminos, ese camino al andar, ¿no? Y finalmente, decir el sobrevivir ha sido mi venganza que expresa A, un deseo de castigo hacia los demás. No, no está vengándose literalmente de nadie. No está hablando de la derrota, está hablando de que ha resistido y ha continuado pese a que estuvo cerca de no hacerlo. ¿Sale? Esa es la respuesta correcta. Ahora todo tiene más sentido. Te invito a que vuelvas a leer el poema pensando en estas respuestas correctas, porque eso te va a ayudar a encontrarle más sentido. ¿Va? Bueno, eso es todo para esta sección de comprensión lectora. Espero que te haya sido útil, espero que hayas aprendido muchas cosas, que las pongas en práctica. Yo soy el profe Caleb y nos vemos en otros videos o en clase o donde sea.